Entonces, ¿para qué nos sirve este programa de software? Para simular, en especial, estabilidad de taludes. Estabilidad de taludes, sean naturales, sean artificiales, y también en conjunto con algunas medidas de contención. Es decir, aquí podemos simular la topografía del terreno, ¿listo? Al igual que podemos simular las diferentes alternativas de solución para contención de tierras. Pueden ser muros por gravedad, muros en voladizo, pueden ser muros de tierra armada, además de anclar, ¿listo? Y pantallas enterradas. En este programa consiguen más o menos generar la modelación y establecer la estabilidad global. ¿Listo? ¿Cuál es la estabilidad global? En un determinado perfil van a existir múltiples superficies de rotura, ¿listo? Múltiples supuestas superficies de rotura, ¿listo? Debido a equilibrio límite, ¿no? Después ya vamos a ver más detalles con los límites. Y el programa lo que hace es que es asumir esa infinidad de un perfil así, ¿no? El programa lo que hace es que es simular infinitas o un número muy grande de superficies de rotura, ¿listo? Determinando las más críticas, ¿listo? Las más críticas en base a qué? En base a las características del terreno, ¿listo? Entonces, en base a esas características, simula cuál es la más crítica y según esa situación más crítica, nosotros podemos diseñar la medida de control. ¿Listo? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es ver cómo es la simulación a través de este programa. ¿Listo? Para que ustedes puedan desarrollar en el taller, porque se lo subo mañana, ¿listo? Puedan desarrollar el taller, ¿listo? Porque parte del taller incluye esto, ¿listo? La modelación en el software. ¿Listo? Entonces, esta es la versión 6 de Slide, ¿listo? Se llama así, como deslizamiento, ¿no? Es de la suite. ¿Listo? Y es la versión 6.0. ¿Listo? Si pueden conseguir más, como más actualizadas o más recientes, mejor. ¿Listo? Entre más recientes sea mejor, porque la interfaz en realidad no cambia mucho, pero incluyen algunas herramientas nuevas, ¿no? Tal vez algunas herramientas las modifican un poco. ¿Listo? Sino que esta versión es muy sencilla de conseguir en internet o en alguna parte, ¿listo? Mediante CD, no sé si es fácil de conseguir. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Como a dar la guía básica, ¿listo? Para que ustedes pues, puedan modelar no solo lo que corresponde a TER, sino también algunas situaciones en cuanto a estabilidad de taludes. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos, ¿listo? Antes de nada es irnos a la casilla de análisis, ¿listo? Análisis, esta que está aquí, como la cuarta, ¿listo? Y le damos en Project Setting, ¿listo? Que esto es como determinar las propiedades del proyecto, ¿listo? La configuración general del proyecto. ¿Listo? Entonces abrimos y tenemos una serie de pestañas internas dentro de esto. Vamos a tener que definir todas estas características antes de empezar a realizar cualquier modelación, ¿listo? Como por ejemplo, lo más básico, qué unidad de medida vamos a utilizar, ¿listo? Entonces aquí podemos seleccionar pues, entre múltiples, no métrico o el imperial, ¿listo? Que el imperial se refiere a el sistema inglés, ¿no? Pero vamos a nosotros a conservar siempre el métrico. Igual que esto ya es voluntad de cada quien, ¿listo? También el tiempo, en días, también bueno, eso se puede elegir. La permeabilidad, metros sobre segundo. La idea es dejar todo en las mismas unidades, ¿no? Los newtons y metros. Los minutos y metros. Además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir la dirección de la falla, ¿listo? Es decir, en este caso tenemos de derecha a izquierda, ¿listo? Pero también podemos cambiarla en el sentido contrario. Esto de qué va a depender de la configuración del talud, ¿no? Del sentido que tenga el talud. El talud está en este sentido, como aparece aquí la imagen, no sé si la alcanzan a ver, pero un pequeño talud así, con la superficie de rotura. Entonces esta simulación va a ser de izquierda a derecha. Esto si tienen el talud al revés, va a ser de derecha a izquierda. ¿Listo? Así es como se va a dar el movimiento o el deslizamiento en esta superficie de rotura. ¿Listo? Eso bueno, no tiene gran ciencia, eso ya depende pues, de los datos. ¿Listo?
Bueno, aquí máximo de propiedades, vamos a poder definir un máximo de 20 propiedades, esto se puede incrementar, pero ya con 20 yo creo que tenemos suficiente, ¿listo? Porque a menos de que sea no sé, un talud, no, es casi imposible, ¿no? Que tengamos más de 20 materiales en un solo talud, ¿listo? Y además 20 medidas de contención, ¿no? Entonces ese programa nos permite definir diferentes alternativas, ¿listo? Esto pues no tiene limitación, ustedes pueden poner el número que sea necesario, ¿listo? Pero con 20 ya es suficiente, ¿listo? Con mucho menos en realidad, pero con 20 ya es suficiente. Después nos vamos a la segunda casilla, que es métodos, ¿listo? Entonces en los métodos de cálculo nosotros vamos a escoger qué métodos de equilibrio límite, ¿listo? Que son los utilizados para estabilidad de taludes, ¿listo? Una de las maneras es el equilibrio límite, ¿listo? Que es la que utiliza Slide. Otro método es mediante deformaciones, ¿no? Que es el que utiliza Face2, que es otro programa, por eso no. Aquí podemos elegir entonces, pues después ya vamos a ver cuando entremos al tema, ¿no? En el tercer corte de estabilidad de taludes, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos métodos, ¿listo? Y esa parte la vamos a hacer como más teórica, ¿listo? Más teórica porque pues, en realidad es mucho más difícil, más iterativa, ¿listo? De realizar de manera analítica. Entonces vamos a hacer teórica. Hay diferentes métodos, Bishop, Jambu simplificado, Spencer, Telenius, entre los más comunes. En este aspecto entonces se eligen los métodos de cálculo de los cuales se desea implementar. ¿Listo? Se los más utilizados, como les digo, Bishop simplificado, Jambu simplificado, Jambu corregido, Telenius y Spencer. ¿Listo? Y estos son los más implementados. En este caso, cuando hablamos de convergencia, nos dice que en cuánto queremos dividir la masa. Ese es un método, el método de equilibrio límite, lo que hace es dividir la posible superficie de rotura. Esto es un talud, les digo, no, calcula infinitas superficies de rotura, mira cuál es la más crítica, pero ¿cómo hace esa revisión de la más crítica? Coge una masa, ¿listo? La masa que está propensa a deslizarse por la superficie de rotura y la divide en múltiples segmentos. ¿Listo? ¿Por qué se llama equilibrio límite? Porque dentro de cada segmento se van a generar unas fuerzas de interacción, ¿no? Primero el peso, y aquí en la superficie se van a generar también unas reacciones, ¿no? Normales y tangenciales, al igual que en el contacto con la otra franja. ¿Listo? Además, si tiene nivel creativo, entonces también hay una fuerza, ¿listo? Que sube. Pero bueno, esto lo probamos con más detalle, esto simplemente es como una pequeña explicación. ¿A qué se refiere este número de slides, como de piezas? A este número. ¿Listo? Entre mayor cantidad de piecitas, ¿listo? De franjas, vamos a tener una mayor proximidad, ¿no? Porque se va a asemejar más. ¿Listo? Tenemos esto, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, si esta masa la dividimos en dos, vamos a dividir esto así, entonces la aproximación aquí no es tan buena, ¿verdad? Si la dividimos en más partes, empezamos cada vez a aproximarnos más a la superficie de rotura circular. ¿Listo? Entonces, entre más piezas, entre más, pues no tengo la palabra, entre más, no, divisiones no es, si no hacemos preciso. Entre más franjas, ¿listo? Entre más franjas, más exactitud en los resultados. ¿Listo? Entonces aquí definimos número de franjas, con 25 está bien, igual eso lo podemos incrementar si vemos que la masa de tierra es muy grande. ¿Listo? Igual esto vamos a ver que el mismo sistema nos muestra o nos presenta cómo dividió la masa en los segmentos. ¿Listo? La tolerancia lo mismo, ¿no? Como él empieza a generar procesos iterativos, porque es elementos finitos, vamos a dar una tolerancia, ¿no? Una tolerancia para definir cuándo el programa debe parar. Esta está bien en 0,05 y las iteraciones lo mismo. ¿Listo? En este caso sí las vamos a subir. Las vamos a subir por lo menos a 100. ¿Listo? Por lo menos a 100 o más de 100. ¿Listo? ¿Cómo? Las iteraciones. ¿Listo? Por lo menos a 100 o más de 100. ¿Esto qué implica? Entre mayor sean estos parámetros, ¿listo? En caso de la tolerancia, entre menor sea la tolerancia, representa que el programa va a hacer mayor iteración para encontrar una respuesta. ¿Listo? Más exactitud, pero conlleva también mayor tiempo de cálculo. El programa se va a demorar, pero pues eso
eso no va a afectar mucho. ¿Listo? En la tercera casilla entonces tenemos la parte de nivel freático, ¿no? Que corresponde a groundwater. ¿Listo? Que es como aguas subterráneas, por decirlo así. ¿Listo? Que es la presencia del nivel freático, nosotros no la simulamos. En este caso, podemos tener diferentes tipos de metodologías para considerar ese nivel freático o cómo influye ese nivel freático en la estabilidad del talud. La más común, ¿cuál es? Esta, ¿no? Superficie de agua o water surface. ¿Qué significa eso? Simplemente que dibujo la tabla de agua. Es decir, que tengo aquí el talud, ¿listo? Y haciendo algunas mediciones en campo, voy a determinar los niveles de agua, ¿no? Las profundidades a donde se encuentra el nivel freático en caso de que exista, y la voy a poder simular. ¿Listo? La voy a poder simular. Y el programa ya incluirá, ¿listo?, esa línea de agua dentro de su motor de cálculo, ¿listo? Para el desarrollo. Aquí podemos poner el peso específico de ese material. ¿Listo? Recuerden, nosotros siempre vamos a utilizar el peso del agua como 981. ¿Listo? No lo utilizamos como 10, sino como 981. ¿Listo? También podemos utilizar el coeficiente RU, que es una relación, ¿no?, entre la presión de poros y el esfuerzo total. ¿Listo? Que después ya lo vemos con más detalle. Pero para estos casos, ¿listo?, vamos a utilizar este. ¿Listo? Water surface. Bueno, aquí no hacemos nada. Bueno, estos ya son análisis un poco más complejos, ¿no? Son modelos probabilísticos. ¿Listo? Esto no lo vamos a meter ahí. No es difícil, ¿listo? Bueno, este tampoco. Tampoco. Aquí esto dejémoslo tal cual está. ¿Listo? Porque después no. ¿Listo? Y aquí son simplemente las características del proyecto, ¿no? Entonces aquí se puede poner todas las ubicaciones. Constructores de seguridad también, que de eso me iba a dar una solidad. De seguridad viene de acá, pero creo que era entre las últimas. Es que depende, ¿no? Por eso, ahora toca meter parámetros también del coeficiente de paso también para darle más. Pero no, eso es en el material. Esto ahorita vamos paso por paso. ¿Listo? Aquí lo que se hace es que este método, con el método de cálculo de esto que hace, que él empieza a variar el factor de seguridad, ¿no? Y entonces lo más recomendable siempre es arrancarlo desde 1, que es el que está por defecto. ¿Listo? Para poder, o sea, lo que hace es empieza a variar el factor de seguridad hasta conseguir un factor de seguridad en el cual lo actual es igual a lo reciente. ¿Listo? Pero eso dejémoslo aquí. ¿Listo? Porque si lo empiezan a ver, después se les dispara. ¿Listo? Entonces dejémoslo quitico ahí. ¿Listo? Y entonces, listo, ¿no? Ya estaríamos todo. Generar unidades, el método, los métodos más implementados, ya dije cuáles son, ¿no? Bishop, YAML simplificado, YAML corregido, Selenium, Spencer. Listo, esto de acá lo dejamos igual, excepto por el número de iteraciones, ¿no? Incrementémoslo a 100, ¿listo? O mínimo 100. El agua subterránea o el nivel freático lo podemos medir a través de tabla de agua o coeficiente RU. ¿Listo? Nos vamos a quedar con tabla de agua, que es dibujándola, ¿listo? Después ya vamos a ver qué es el coeficiente RU. Pero para este caso, por ahora, dejémoslo con la tabla de agua. Bueno, aquí esto tampoco lo vamos aquí porque es un poco más difícil, tampoco. Y aquí que son las características del proyecto, ¿no? Las observaciones, bueno, todo lo que sea relacionado con el proyecto, la ubicación, el nombre, los ingenieros a cargo, listo, todo eso. Comentarios como una pequeña descripción del proyecto, listo, en fin, porque eso puede salir en un ¿listo? Y entonces, ok, listo, ese es el primer paso, listo, definir esos parámetros. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hemos definido los parámetros del proyecto, lo que nos queda es empezar ya a simular el talud, ¿verdad? A simular la geometría, simular las características del terreno, la presencia del nivel freático y todas las condiciones
que tengamos en la determinada zona de estudio. Entonces, lo primero que hacemos es irnos a Boundary. ¿Listo? Que es la que está al lado de análisis. ¿Listo? Boundary. Esto es, se escribe así. ¿Qué significa? Significa como frontera, límite. En España. ¿Listo? Entonces vamos a definir como los límites. Entonces le damos clic aquí. ¿Listo? Y le damos a adherir un nuevo límite externo. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer ese límite externo? Lo que hace el límite externo es determinar cuál va a ser la masa a considerar del talón. ¿Listo? La masa a considerar del talón. Entonces empezamos, podemos irla dibujando así como con el mouse. ¿Listo? ¿Listo? Pero pues lo más recomendable es que tenemos una determinada topografía, un determinado perfil. ¿Listo? Lo más recomendable es empezar, si ven aquí en la parte inferior derecha podemos ingresar las coordenadas, ¿no? Las coordenadas. Entonces, por ejemplo, el 0, espacio 0 va a ser el centro. ¿Listo? Y de ahí podemos ir ingresando las coordenadas de manera que pues, sigamos un perfil, ¿no? Que ya tenemos definido pues, con una topografía. ¿Listo? Además, también se puede importar un perfil, ¿no? Desde AutoCAD. Pero entonces para eso tienen que tener el perfil en AutoCAD y tienen que haberlo guardado en este formato, ¿listo? DXF. Pues eso no es tan difícil. En caso de que sea como un perfil ya muy complicado, ¿listo? Que no se pueda pues, modelar así de manera. Si no, pues simplemente lo hago así. ¿Listo? Entonces 00 Profe, ¿hay algún problema si uno le empieza a un lugar que no sea 00? No. Sino que 00 es como la referencia, ¿no? Si tú desde 00 sabes cuánto. No pasa nada. Listo, no pasa nada. Entonces nos vamos, por ejemplo, no sé, a 30 metros. Entonces, 30 en X, 0 en Y. Enter. Profe, ¿y coloca eso en este espacio o le damos un como No, espacio, ¿listo? La coordenada en X, espacio, la coordenada en Y. Entonces aquí vamos a subir, no sé, 30 metros en Y. Estamos en 30 en X, ahora 30 en Y. ¿Listo? O sea, ahora estamos en 25 en X, 30 en Y. ¿Listo? Igual aquí, si ustedes se dan cuenta, en este punto de aquí, en esta parte, les aparecen cuáles son las coordenadas donde está el cursor. ¿Listo? Entonces ahí se pueden ir guiando más o menos donde están 47 menos 7, ¿listo? Esto va variando, ¿sí ven? Entonces hagamos lo que esto vaya hasta aquí. ¿Listo? Está 6 con 10. ¿Listo? Y ¿listo? Es simplemente estoy modelando cuál va a ser el perfil del talón. ¿Listo? Que en este caso sería este. ¿Listo? Y además incluye pues una parte adicional más de la masa. ¿Listo? Entonces, si se quiere editar, pues estos puntos pueden editarse. ¿Listo? Entonces lo podemos mover, ¿listo? Como nosotros queramos. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho. ¿Listo? Nos ubicamos en el punto y clic derecho. Entonces nos aparecen estas tres. ¿Listo? Entonces se puede mover. ¿Listo? De las dos maneras. Y se puede también borrar el vértice en caso de que se... ¿Listo? Además, si no podemos o si nos da como mucha pereza o no es tan eficiente empezar a modificar punto por punto, en caso de que exista un error, podemos irnos directamente a la externa, ¿listo? A la externa y le damos clic derecho, ¿listo? La externa, ¿no? Es la línea gris, la línea exterior. ¿Listo? Le damos clic derecho y le damos editar coordenadas, ¿listo? Pues en editar coordenadas nos van a aparecer el número de los puntos, ¿listo? El número de los puntos y la coordenada de X y la coordenada de Y. Aquí también se puede importar este tipo de perfiles. ¿Listo? Entonces para eso se lo tienen que guardar en el formato TXT. ¿Listo? El formato TXT, que es un formato block de nota, ¿no? Entonces vamos a tener una fila con las X y otra fila con las Y, entonces simplemente lo cargan y ya se puede importar el perfil. Eso es ideal de empezar a editarlo uno a uno. Pero en caso de que se quiera editar, pues se puede hacer con esta opción y aquí también se pueden agregar nuevos puntos. ¿Listo? Entonces aquí vamos cuántos que borramos.
en 5, entonces 5 va a ser, no sé, va a ser 0 en X y 10 en Y. Listo, y el último va a ser 0, 0. Le damos OK, él lo actualiza. ¿Listo? Él lo actualiza. Entonces aquí ya tendríamos la externa, que es la masa del talud o la masa del terreno que vamos a tener en consideración. ¿Listo? ¿Qué se recomienda? Dejar siempre una externa, ¿listo?, como amplia con respecto a donde esté el talud. ¿Listo? Si aquí está el talud, entonces voy a dejar una cierta masa de volumen. Esto solo está definido, pero sí se debe dejar una buena distancia, ¿listo? Para ambos sentidos, ¿listo? Para que pueda desarrollarse las diferentes superficies del falla, ¿listo? Así sean muy grandes o pequeñas. ¿Listo? Entonces me voy viendo esto. El programa obviamente tiene sus ayudas, ¿no? Que igual me indica cuando es perpendicular, cuando no. Listo, me va ayudando. Listo, que lo dejamos ahí. Listo, esto bueno, no tiene gracias. Que es importante aquí que cuando si van a trazar la figura como de manera manual, ¿listo? Siempre se debe cerrar la figura. ¿Listo? Siempre se debe cerrar la figura. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo al punto donde inicio. ¿Listo? Se cierra la figura y ya. Bueno, ahora sí, en la malla de puntos de análisis tenemos que definir entonces la grilla. ¿Listo? Entonces, para definir la grilla, ¿listo? ¿Qué es la grilla o la malla? ¿Listo? En la estabilidad de taludes, entonces existe una malla, ¿listo?, que me determina el punto de origen o el radio de la superficie de falla. Es decir, que en este origen voy a tener un radio, ¿listo?, y ese radio va a desencadenar en una superficie de falla. Entonces, de manera que esa grilla me determina, ¿listo?, cuántas superficies de rotura puede haber y hasta qué distancias pueden estar. ¿Listo? Pero nosotros, ¿cómo la incrementamos o cómo la medimos? Entonces nos vamos a surface, ¿listo? Surface. ¿Listo? Y le damos en la opción Add Grid, ¿listo? Que es como adherir malla. ¿Listo? Add Grid. ¿Listo? Entonces aquí la dibujamos, ¿listo? Dando clic simplemente. Clic y clic. ¿Listo? Y entonces, clic en una esquina, lo hacemos grande, clic en la otra esquina, ¿listo? Cuando vamos a ese clic en la otra esquina, él nos va a preguntar en cuántos cuadritos o en cuántas divisiones yo quiero dividir esa malla. ¿Listo? Entonces, entre más cuadritos, más superficies de rotura. ¿Listo? Entonces, dejémoslo por aquí, 25 y 25. ¿Listo? Le damos OK. Entonces, él ya divide esa malla en los diferentes elementos, ¿listo? Los diferentes cuadritos. Nos va a quedar definida la malla. ¿Qué es importante de esta malla? Que siempre esté exterior a la masa, ¿listo? Que no vayamos a hacer esto, no la vayamos a meter en la masa, ¿listo? Siempre tiene que estar afuera y cerca o de frente al talud del estudio, ¿listo? Porque a partir de aquí es que se van a generar las superficies de rotura, ¿listo? Al igual se puede mover, ¿listo? Se puede modificar con el clic derecho, ¿listo? Bueno, ahora sí vamos otra vez, ¿listo? A Surface. ¿Listo? Y nos vamos a Surface Option, ¿listo? Que es la primera. ¿Listo? Surface y Surface Option. ¿Listo? Y en esta parte lo que hacemos es que es definir, ¿listo?, cuál va a ser el tipo de rotura que nosotros vamos a implementar para el método de cálculo. ¿Listo? Entonces pueden haber diferentes tipos, pueden haber pues, superficies de rotura circular o pueden haber superficies de terreno no circular que serían ya
con una cierta forma determinada, ¿no? ¿Cuándo se utiliza la circular? Cuando tenemos un terreno homogéneo, ¿no? ¿Cuándo se utiliza la no circular? Cuando tenemos terrenos heterogéneos, es decir, que no son los mismos, pero que hay una clara superficie de distinción entre ellos dos. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo, ¿listo? Un talud, ¿no? Y aquí tengo un material rocoso, por ejemplo, es pura roca. ¿Listo? Y esto es algún relleno, algún terreno. ¿Cuál va a ser la superficie de falla más probable de este talud? Esta, ¿no? Donde está la discontinuidad entre materiales. ¿Listo? Entonces esa puede ser una posible superficie de falla. Y otra puede ser al interior, ¿no? Entonces se puede realizar dos análisis diferentes. Uno, considerando esta, y otra considerando esta falla. ¿Listo? Entonces para eso se tienen diferentes formas. ¿Listo? Nosotros vamos a referir a la circular. ¿Listo? A la normal. Y vamos a hablar de tierra. ¿Listo? De suelo. Entonces la parte roja ya es diferente. ¿Listo? Y vamos a dar aquí, no como en una superficie compuesta, sino como esta. ¿Listo? Y bueno, esta lo que hace es que se ajusta, ¿no?, a la forma de la externa, mientras que acá considera todas las opciones en las cuales se involucre solo el terreno que está incluido en la externa. ¿Listo? O en los límites. ¿Listo? Eso estaba en análisis. Análisis, methods, ¿qué dice? Aquí miren, análisis, project setting, y ahí hay una que dice method, la segunda. Ahí los chequean. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos, ¿no? Entonces ustedes, y aquí cómo vamos a querer la superficie de falla, ¿no? Ya dijimos, para nuestro caso, para el taller, circular, y bueno, aquí podemos clicar las dos o no, eso ya pues depende, pero generalmente nos vamos a tener este segundo caso, ¿no? Por eso, para la simulación lo que vamos a hacer es, en esta parte vamos a generar una gran cantidad de terreno. ¿Cuándo se utiliza la otra? También cuando tenemos un estrato de roca aquí en el cual no se puede presentar una superficie de rotura de esa manera, ¿no? La roca es diferente. ¿Listo? Bueno, ahora lo que hacemos, ya tenemos definido cuál es la masa de volumen A, cuál es la masa de terreno a estabilizar, por decirlo así, a considerar. Ya tenemos elegido los métodos, las unidades, todos los parámetros, ¿no?, del programa. Ya hemos definido también que la malla, ¿no?, de la cual va a depender los diferentes radios de las superficies de rotura. Listo, ya hemos definido el tipo de superficie de rotura que se espera para este terreno. Listo, ahora definimos los materiales. ¿Listo? Entonces, para materiales los definimos aquí. ¿Listo? En properties. ¿Listo? Properties y le damos properties. ¿Listo? Define material. ¿Listo? Definir material. ¿Listo? Entonces en la primera fase nosotros los definimos. ¿Listo? Los definimos y después los asignamos. ¿Listo? Es como el Q5, ¿no? ¿Recuerdan? Primero los definíamos, después los asignamos. Y aquí tenemos, ¿listo?, una ventana donde podemos ingresar las características y parámetros de resistencia del material. ¿Listo? Entonces podemos nombrarlos. No sé, arena. Color, entonces un color que quieran, ¿listo? El tramado también que quieran, ¿listo?, como para distinguirlo, no sé. Peso específico, entonces el peso específico del material, 18, recuerden que eso se determina pues, con la exploración en campo, ¿no? El programa de investigación técnica. La resistencia, el método de resistencia, entonces hay muchos, ¿listo? ¿Cuál nosotros vamos a utilizar? Morculón, ¿listo? Si tenemos roca, en caso de que tengamos roca, se utiliza Hook Brown, ¿no? Hook Brown, ¿listo? Pero no, eso de roca no lo da. Utilizar Morculón, ¿listo? Que es el criterio de rotura más implementado en suelo, ¿listo? Definimos la cohesión y, ¿listo? Y definimos el ángulo de fricción, ¿listo? En este caso esta unidad es B,
grados. Profe, ¿cuánto es cohesión? ¿Sí? Con cohesión, ¿cuánto es? La cohesión 5. Aquí superficie de agua, pues por el momento no hay, porque no la hemos definido, ¿listo? Pero si la hubiera, si existiera una superficie de nivel freático, una tabla de agua, aquí va a aparecer. Esto que ahorita vamos a ver cómo la introducimos. Y si la introducimos, nos pide el valor o el factor RO. ¿Listo? Que después vamos a ver qué significa ese factor y cómo se calcula. Pero por el momento pues no lo vamos a dar. El phi, ángulo de fricción. Para este caso específico 35, ¿no? Pero eso depende del material, si es el material que tenga y de la exploración que le dé, de los materiales que dé la exploración. ¿Listo? Y podemos definir otro material. Aquí está la lista de 20 materiales, que fue la lista que dijimos, no máximo 20. ¿Listo? Podemos definir otro, no sé, como arcilla, color. Ahí se ingresan todos los materiales. Y ahorita vamos a ver cómo ingresamos el concreto. Pero sería eso es un tren de cantidad. ¿Cómo? Materiales Sí, no. Bueno, el suelo como esto sí, o sea, los del terreno. Esto también definimos el terreno y también los materiales, ¿no? Como el concreto, definimos el material de relleno de tierra armada, ¿listo? Todo, aquí decimos, bueno, suelo y materiales. Lo que también entiendo. Y lo mismo, entonces peso unitario, no sé, 19, mol coulomb, cohesión 50, una fricción bajito, ¿listo? Listo, lo mismo, ¿no? Se define lo mismo para el otro material. Y así con todos los materiales que tengamos, o con todos los tipos de terrenos que tengamos, ¿listo? ¿Cómo definimos el concreto? Hacemos otro material nuevo. Damos concreto, listo, concreto, color, entonces bueno, aquí le damos un color como gris, listo, tramado continuo, y lo vamos a elegir como, no, este lo elegimos como infinite strength, listo, como un material infinitamente rígido, listo, porque nosotros vamos a evaluar, el programa no va a evaluar la estabilidad interna del muro, ¿listo? O sea, él va a simular el muro como si fuera tan rígido que no falla estructuralmente, ¿listo? Que es lo que se supone que nosotros verificaríamos en el diseño estructural. Entonces cuando lo ponemos como, aquí, ¿listo? Como infinite strength, ¿listo? Como infinitamente resistente. Y si ustedes ven, si le dan esa opción, ya la resistencia es infinita, por tanto no va a fallar, no va a que la falla es por el muro, sino que la falla es por el terreno, ¿listo? El muro, ¿cómo verificamos que no falle? Con el diseño estructural y con la verificación interna que hacemos, de volcamiento, de carga, ¿listo? Eso lo vamos a ver, eso se lo hace aparte, ¿listo? Como en un Excel. Y la unidad de peso entonces será 24, que corresponde al concreto. ¿Listo? Entonces, ok. Y generamos, no sé, generemos otro, listo, que diga, no sé, otro que sea el relleno. Entonces el relleno ya va a tener un peso específico más elevado, puede ser de 20. Listo, puede ser un peso de 20. También mol coulomb, listo, y los parámetros. 0, y es totalmente granular, pero muy granular. ¿Listo? Como sea, eso la verdad, pues son los parámetros que ya se tengan en el sitio. ¿Listo? Y ok. Listo, entonces ya tenemos definidas las propiedades. ¿Cómo ahora generamos los diferentes materiales? ¿Listo? ¿Cómo simulamos la estratificación del terreno? Si aquí tenemos que es uno solo, ¿verdad? Entonces nos vamos a, otra vez, Fundariz, ¿listo? Y le damos en Add Material Fundariz, ¿listo? Como adherir un nuevo material de frontera, ¿listo? Un nuevo material límite. Y lo mismo, ¿no? Empezamos a dibujar ese material, lo podemos dibujar como querramos, ¿listo?
para poder ingresar los diferentes materiales, los diferentes estratos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, otra vez, un nariz aquí, ¿no? ¿Listo? Al material un nariz y la empezamos a trazar. ¿Listo? Entonces ahí se empiezan a diferenciar los diferentes estratos del terreno. ¿Listo? De la misma manera se puede modelar el muro, ¿no? Entonces, ¿listo? Entonces ya tenemos las diferentes estratigrafías y lo que nos resta es asignar los diferentes materiales que ya definimos, los diferentes tipos de terreno que definimos en esa estratigrafía. Entonces el primero va a ser arena, el segundo es, pues vamos a la franja, le damos clic derecho y aquí le damos en asignar material. ¿Listo? Y entonces elegimos los otros, por ejemplo arcilla, esto es arcilla. Y esto es, no sé, más arcilla o, listo, ahí dependiendo del tipo de terreno, listo, la estratificación del perfil. Listo, aquí hagámoslo como sea. Listo, tenemos nuestra arcilla, pero listo, ¿cómo adherimos ahora la tabla de agua al nivel freático? Entonces le damos en Add Water Table. ¿Listo? Que es abajo de los límites, ¿no? De materiales. ¿Listo? Entonces, Add Water Table. ¿Listo? Abrimos y lo mismo, la podemos dibujar según se presente el nivel freático a las diferentes posibilidades, ¿no? Lo mismo, todas estas líneas se pueden modificar, ¿no? Se pueden editar las coordenadas y las puede ingresar siempre con las coordenadas de la parte inferior derecha. ¿Listo? Cuando ustedes dibujan la tabla de agua, ¿qué les aparece? Les aparece esta ventana. ¿Listo? ¿Y a qué se refiere esa ventana? Se refiere a que el material que está haciendo está, por decirlo así, inundando algunos de los estratos. ¿Listo? Entonces él le pregunta, o él pregunta que a cuál de estos quiere que esa como decir, esa inundación de agua le afecte. ¿Listo? Entonces yo le digo que a todos. ¿Listo? A menos de que ya sepa un estrato que no se va a ver afectado. Por ejemplo, no sé, si esta tabla de agua solo fuera desde la arcilla hacia abajo, entonces si este es otro estrato diferente a este, entonces este yo lo puedo decir que no lo afecta. ¿Listo? ¿Por qué? Pues va a estar seco siempre. ¿Listo? Pero si no, igual da lo mismo si se lo afecta. Entonces aquí la recomendación es chulear todos estos, ¿listo? Todos los materiales disponibles. ¿Listo? Entonces si nosotros damos OK, cuando nos vayamos otra vez a Properties y definir materiales y entramos al material, a cada uno de los materiales, entonces ya nos va a aparecer aquí ¿recuerdan que antes no aparecía nada? Ahora aparece la tabla de agua. ¿Listo? Y si aparece, entonces le podemos ya definir cuánto sería el peso saturado. Y se habilita esta opción. ¿Listo? Porque si le ponen si no tiene nada, esta opción no se habilita. ¿Listo? Aparece en gris. No se puede habilitar porque se considera que está en estado seco. Si ya la consideramos, ya se la puede editar. ¿Listo? Y se puede poner el valor del peso específico saturado. ¿Listo? Ya puedes colocar el peso. Es decir, no sé. ¿Listo? Entonces ya tenemos como la presencia de nivel freático. 21, peso específico, seco, 18. ¿Listo? Entonces ya definimos el método de análisis, ¿no? El periodo otra vez lo confirmamos, análisis, project setting, métodos. Seleccionamos los métodos de los cuales queramos conocer el factor de seguridad, el número de franjas en el cual medir la masa, la tolerancia, estas las dejamos igual, el piso no es que sea muy grande, y iteraciones 100 al menos. ¿Listo? 100 al menos.
Ok. Y posteriormente a eso, entonces, vamos ya a correr como el programa. ¿Listo? Vamos a determinar la estabilidad de este talud bajo estas condiciones. Antes, entonces, tenemos que guardar. ¿Listo? Entonces, file, guardar como, eligen una carpeta donde guardar. ¿Listo? Entonces, en este caso del escritorio, ¿qué es lo recomendable? Que igual hagan una carpeta. ¿Listo? Porque a veces estos archivos generan diferentes archivos de cálculo. ¿Listo? A veces de pronto ustedes creen que eso es como basura o algo así, pero en realidad lo que está haciendo es archivos con los diferentes cálculos que está haciendo. ¿Listo? Entonces por eso es conveniente hacer una carpeta. ¿Listo? Una nueva carpeta donde se incluya todo lo que se está modelando. ¿Listo? Entonces no sé, aquí ejemplo, slide. ¿Listo? Entramos y slide. Entonces, una vez que guardamos, ¿listo? Ya podemos correr el modelo. La manera fácil de correrlo es, entonces nos vamos a esta casillita, ¿listo? Que es como una calculadora, como azul. ¿Listo? Esta casita aquí es una calculadora azul. ¿Listo? Si no, ¿cómo se hace? Entonces, análisis, y ahí está, configure. ¿Listo? Análisis y configure. Entonces, el programa va a analizar la situación mediante equilibrio límite, mediante los métodos que nosotros hemos establecido y utilizando esas propiedades del terreno y del geográfico que hemos determinado. ¿Listo? Y va a generar una serie de resultados. Sobrecarga, cómo metemos el muro, los soportes. Esto es como la parte más básica, ¿ok? La parte más básica. ¿Listo? Después de que el programa ya ha hecho sus respectivos análisis, le damos en interpretar. ¿Listo? Análisis, interpretar o simplemente con este botoncito de aquí que está al lado de la calculadora. ¿Listo? Si no, análisis, interpretar. ¿Listo? Una vez que le damos en interpretar, él nos genera una vista con los resultados. ¿Listo? Entonces, aquí podemos. Listo, podemos. Ahora tiene que salir como un cuadrito. ¿Qué color? Ah, ¿pues sí le salen? Sí. Está bien. Claro, no le sale. ¿Por qué no modifica la grilla de pronto? En el sentido que ustedes definan esto, es como va a deslizarse, ¿listo? Entonces por eso es que no me deja. Tengo que darlo, que está al contrario. ¿Listo? Y otra vez, compute, así. ¿Cuál era el problema, profe? Que tenía que el deslizamiento era al revés. Ah, ya. ¿Listo? Entonces tienen que aparecer las. ¿Listo? Entonces aquí, ¿listo? Deben verificar eso, ¿listo? Que de la manera que dibujen el talud, en ese mismo sentido esté. O sea, no lo dibujo desde arriba hacia abajo, pero ahí. Eso. Ah, Si usted lo dibuja del otro lado, entonces lo o cambia. sea, ese que va para arriba. Esto que va en ese sentido, ¿no? De izquierda a derecha o que vaya de derecha a izquierda. Tiene que estar acorde con la geometría que nosotros definamos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos los resultados, entonces podemos ver los factores de seguridad. ¿Listo? Con la falla. ¿Listo? Con la falla crítica. ¿Listo? Es decir, él nos va a indicar el menor factor de seguridad. ¿Listo?
En este caso, como está al borde, ¿qué es lo más conveniente? Mover un poco o hacer más grande o mover la malla para que incluyamos algunos vértices más abajo, ¿no? De pronto puede haber una superficie de rotura más crítica que esta. ¿Listo? Porque estamos muy al borde. Lo recomendable es que esta esté más o menos en el medio. ¿Listo? No esté tan al borde. Entonces, bueno, cerramos y la movemos. ¿Listo? O la modificamos. Profe, el menor factor que ya hemos simplificado lo da. Ahorita vemos, ¿listo? Es que eso depende de. Después vamos a ver cada uno de esos métodos, ¿listo? ¿Cuáles son las consideraciones de diseño? Esto en equilibrio, porque hay unos que consideran que esas fuerzas que estaban ahí las consideran de diferente manera. Unos consideran por ejemplo todas, otras consideran o desprecian las que se generan lateralmente, ¿listo? Otros hacen un equilibrio de momentos, otros hacen un equilibrio de fuerzas. Ahora después les digo cómo es que se hace el programa para calcular esos factores de seguridad. ¿Listo? Entonces la bajé un poquito para poder considerar los que vienen más acá, pero no, nos da lo mismo. ¿Listo? Y este es el factor de seguridad de la superficie de rotura crítica, es decir, la superficie que se puede considerar la más probable que suceda. ¿Listo? La más probable que suceda. Entonces aquí podemos ir variando, ¿listo? Los diferentes métodos. Eso ve que van variando, pues van variando siempre dentro de los mismos rangos. Profe, ¿qué es el color? ¿Cómo? Los colores. Los colores, exacto, aquí mire, usted puede ver que según el color en la izquierda, ¿no? Es el factor de seguridad. Entonces, colores rojos, esto van a ser 0. El factor de seguridad es 0. El factor de 0. Un color tomate rojo va a ser menor a 1. Entonces, todo esto está con factores de seguridad menores a 1. De amarillo a verde, aquí empiezan los rangos, ¿no? O sea, si es amarillo, 1.5. es mayor a 1.5, a 1, entonces ya estamos en condiciones seguras, por decirlo así. ¿Listo? En condiciones seguras. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo empiezo a cambiar ese factor de seguridad que hablaba Giancarlo, ¿no? Que era ese. Entonces ese es el factor de seguridad de inicio. Entonces vamos a ver con un proceso iterativo que tiene que dar un valor de factor de seguridad para poder empezar a calcular. Por después lo vemos, que eso por el momento pues, es como el punto de central, ¿listo? Entonces, esta es ya la superficie de falla probable. Esto entonces significa que el terreno está fallando, efectivamente está fallando. ¿Listo? Entonces, bueno, si nosotros vamos a data, ¿listo? Y a global y entonces nosotros tenemos esa, ¿no? La mínima superficie, o bueno, no, la superficie de rotura con el mínimo factor de seguridad. ¿Listo? Con esta opción, data, global y. ¿Listo? Si le damos en el de abajo, ¿listo? Vamos a tener todas las superficies de rotura que tienen un vértice en esta malla. Aquí están todas las superficies de rotura, ¿listo? De las cuales, ¿cuáles son las más probables? Las que tienen un color que tiende a rojo, ¿verdad? Pero ese está diciendo que probablemente ya se va a deslizar. Lo que probablemente vamos a ver es que este terreno se va, este salud tiende a deslizarse, ¿no? Por las bajas características del terreno, por el nivel freático. Por lo tanto, es un talud que necesita un método de contención, ¿listo? Un método de retención de ese terreno para evitar que se desplome. ¿Listo? Y los de acá arriba, miren que una superficie tipo local es menos probable, ¿no? Porque ya está todo después de 1, 2 y aquí ya con velocidad altísima. O sea que en esta parte es difícil que se presente deslizamiento. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver? Entonces all surface, esto ya están Profe, absolutamente si todas. hubiéramos hecho más ancho hacia acá, hacia atrás, el terreno hubiera dado más superficies de falla hacia atrás. Si lo hacemos más grande, puede ser que haya más superficies de falla. Sí, ¿Listo? pero Y tenemos que ver también la anilla.
No, no suficiente, esto bastante, hasta donde pueda extenderse. Eso solo porque eso es variable, no hay como un determinado. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Bueno, data, entonces en filtrar superficie. Esta es otra buena herramienta. ¿Listo? Porque me permite filtrar, me permite solo presentar, ¿listo?, las superficies de rotura que me interesan, que me dan interés. Por ejemplo, para mí, las que sean menores o inferiores a un factor de seguridad de 1, ¿verdad? Que es el que se considera seguro, ¿no? Mayor de 1 estamos seguros, menor de 1 es inestable. Entonces aquí podemos dibujar o representar solo aquellas que tengan factor de seguridad menor a 1. Aquí son todas, aquí las que tengan un factor de seguridad menor a un número que yo establezco, para el caso bueno 1. Aquí dice las cuantas, el número que yo defina, superficies de rotura con el más bajo factor de seguridad. Listo, aquí superficies de rotura entre tal valor y tal valor de factor de seguridad. Listo, entonces ahí podemos distinguir las principales fallas. ¿Listo? ¿Cuál sería lo recomendable? Todas las que son menores a. ¿Listo? ¿Por qué? Esas son las que son inestables. Todas las que son inestables. ¿Listo? Entonces, ya cerramos y aquí está. ¿Listo? Y se comprueba, ¿no? Porque antes nos aparecían las de amarillo, que era mayor a 1. Entonces aquí están todas las que son menores a 1. Entonces es evidente, ¿no?, que tal presenta una inestabilidad. ¿Listo? Que lo más seguro es que se desplome. ¿Listo? ¿Por qué? Es por las diferentes acciones de carga, ¿no?, que presenta. ¿Listo? Entonces ahora sí nos vamos a View. Y aquí es como para modificar la presentación de estas gráficas. Entonces la podemos manejar en escala de grises. ¿Listo? Podemos aquí presentar cómo nosotros queremos o qué queremos ver, si queremos ver los puntos de la grilla, si queremos ver los factores de seguridad para cada una de esas superficies de rotura. ¿Listo? Cómo se presentan los resultados. ¿Listo? ¿Eso solamente de las propiedades de la grilla? ¿O? Propiedades de la grilla y las funciones de la grilla. De la grilla y de todo. Mira, aquí es de la malla, ¿no?, de la grilla. Aquí es, por ejemplo, de las, si queremos ver o no queremos ver las superficies. ¿Listo? Pues aplicar superficies. Eso es todo lo que nosotros queramos ver. Si está el factor de seguridad, si no. Listo, con escala, los límites. En caso de que exista carga, si la queremos también presente. Listo, esto más bien es formas de presentar o de ver los resultados, no más. ¿Listo? Otra cosa, a ver qué más tengo. Control option, ¿listo? Pues ya vimos, ¿no? Escala de grises en caso de que quiera. La siguiente es cómo presento los resultados, que quiero que aparezca en la imagen. Y esta es, yo defino mi escala de grises. Mi escala de colores en cuanto a factor de seguridad. Entonces yo le puedo dar que no hasta 6 porque es muy elevado, pues que lo dé hasta 2. ¿Listo? Entonces aquí está la escala, ¿no? 16 colores, o la puedo presentar con la escala de cálidos, o sea, de rojo, amarillo, o la puedes crear en escala de fríos, de verde, azul, ¿listo? Como nosotros queramos, o de cálidos a fríos, para diferenciar los valores de factor de seguridad. Eso ya es súper enredado con no tiene como gran simplemente es formas de representar los resultados. Los resultados están ahí, simplemente los vamos a representar de la manera que mejor entendamos. De la manera que mejor entendamos. Listo, esta, ¿no? Todo está como la característica en la cual se presenta. Listo, que es como la más clara, ¿verdad? Y según el intervalo, entonces tenemos que ver cuál es el factor menor a 1. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Bueno, esto ya son formas de ver, esto no tiene mucho sentido que. Ahora sí vamos a ver mejor, ¿listo?, cómo adicionar, ¿listo?, cómo agregar
visto algunas consideraciones más importantes, como la carga, como el muro, visto los diferentes materiales de refuerzo. Entonces nos vamos otra vez a ese modelo. Listo, cerramos la parte de interpretación de datos, visto que simplemente era, me presentaba los datos y con estas opciones lo que hacía es ver de maneras diferentes sus resultados. ¿Listo? De la manera que mejor las puede entender o de la manera que mejor las puede interpretar. ¿Listo? Entonces vamos aquí ahora a introducir algunos parámetros o características importantes. ¿Listo? Ya definimos el nivel práctico y cómo introducirlo. Ahora lo que hacemos es definir la carga. ¿Listo? Entonces para introducir una carga de cualquier tipo, si nos vamos a loading. ¿Listo? Aquí. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces aquí nos aparecen tres diferentes tipos de carga. ¿Listo? Entonces está la carga distribuida, ¿no? ¿Listo? Está la carga puntual y está también la carga cíclica. ¿Listo? Entonces vamos a introducir tres tipos de cargas diferentes. Entonces con la distribuida, ¿qué hacemos? Simplemente elegimos la orientación de la carga, generalmente normal a la superficie, ¿no? Es decir, como perpendicular a la superficie, pero igual puede ser también vertical, es decir, completamente vertical sin inclinación, totalmente horizontal o con algún ángulo, ¿listo?, de referencia. ¿Listo? Entonces ya pues lo definir las características del proyecto, tipo constante, que es decir, rectangular o puede ser también triangular. Entonces, si es constante me va a aparecer una sola magnitud, ¿verdad? Constante. Y especifico los puntos de dónde a dónde la pongo. Esto simplemente con clic en el inicio, clic en el final. Y ahí está la carga. Listo, en caso de que quiera una triangular, entonces puedo introducirla, ¿no? La primera va a tener, pero van a tener diferentes magnitudes, ¿no? Puede ser triangular, puede ser trapezoidal. ¿Listo? ¿Listo? Para quitarlas o borrarlas, ¿cómo hago? Me voy a la carga, clic derecho y la puedo o borrar o la puedo modificar. ¿Listo? Siempre las modificaciones las hago con clic derecho. Señalo la carga o el elemento y clic derecho. Entonces la borro. Esto para el caso de cargas. Ahora sí, para alinear es lo mismo. Simplemente aquí me va a pedir la magnitud, ¿no? También la orientación de la carga y de aquí la magnitud. Y va a ser una fuerza puntual, por tanto es un solo punto con la fuerza. ¿Listo? Un vector. Y la fuerza sísmica. ¿Cómo introduzco la fuerza sísmica? Entonces aquí, para poder realizar el análisis pseudoestático, ¿listo? Recuerda que nosotros hacemos, en el caso de los muros, introducimos el coeficiente de aceleración sísmica del terreno. ¿Cuáles son? KH y KB. Entonces aquí está horizontal, KH, vertical, KB. Esos son los que introduzco en este espacio. ¿Listo? Entonces los introduzco como 0.2 y el otro como la mitad. 0.1, ¿listo? Y le doy OK. Entonces aquí me aparece la magnitud de esos coeficientes. ¿Listo? Me aparece la magnitud. En caso de que no tenga, esta fuerza sísmica, ¿listo? Aquí la puedo. En caso de que no la tenga, desaparece este símbolo. ¿Listo? Y en caso de que la tenga, vuelve a aparecer. ¿Listo? Ahí está. Entonces, para analizar la condición pseudoestática. ¿Listo? ¿Qué más me falta agregar? Bueno, los soportes o los refuerzos. ¿Listo? Los soportes o los refuerzos. Entonces, ¿cómo hago para agregar un soporte en refuerzo? Primero lo tengo que definir. Entonces, me voy a Properties y Define Support. ¿Listo? Que es definir el material. ¿Listo? De soporte.
Entonces, ¿qué tipo de materiales tengo? Entonces, aquí tengo diferentes. Tengo un anclaje, listo, tengo geotextiles, tengo micropilotes, listo, el microfil, este no estoy seguro de esto porque es esos bulones estabilizados, estos dos bulbos de concreto o de anclajes con bulbos. Estos son diferentes anclajes, diferentes tipos, ¿no? Anclajes, textil, el anclaje pero con bulbo de concreto, porque es más resistente, mayor constante de resistencia, micropilotes, esto y el solili, que es otro anclaje pero más seguido. Listo, las diferentes. Entonces, por ejemplo, para el caso del suelo reforzado, ¿qué utilizo? Geotextiles, ¿no? Geotextiles, o puedo utilizar este tipo de tirantes como tiras metálicas. ¿Listo? Puede ser solid como tiras metálicas. ¿Listo? En el caso de geotextil, entonces elijo geotextil. ¿Listo? Bueno, definamos dentro de este geotextil, ¿listo? Que es lo que va a servir para el taller. Bueno, en el caso de que haga un suelo en tierra armada, ¿listo? Entonces, utilizar el geotextil, aquí pueden definir el color, ¿listo? El color del refuerzo, pues eso no tiene gran importancia. Fuerza de la dirección, entonces, generalmente se lo pone como bisector, ¿listo? ¿Por qué? Porque el geotextil trabaja en los dos sentidos, ¿no? Colocamos el geotextil, ajá. Generalmente siempre se lo pone en bisector para el caso del geotextil, ¿listo? El que es paralelo va a ser las tiras, pero no, para ¿listo? Para el caso del geotextil o las mallas, que va bidireccional, ¿listo? Que va, trabaja en los dos sentidos, ¿no? Es igual en ambos. En cambio las tiras no, las tiras solo trabajan en el sentido longitudinal. ¿Listo? Bueno, ¿qué más aquí? Aquí la resistencia a la tensión, ¿se acuerdan? Esta es la resistencia a la tensión, que era la que definíamos. En este caso, esta ya la vamos a definir como la resistencia permisible. Esto ya la que hemos modificado después de aplicarle los factores de corrección, ¿no? Por daño, biodegradación, por fluencia. Esto ya es la permisible. Esa es la que nos da el fabricante. Pero dividida entre los factores. Esto dividida entre los factores. Y entonces, estas son las resistencias de. No colocar resistencias de. No sé si son de interacción sobre estructura. Pero estas después les definir esto, cuáles son estas que no recuerdo. Y ok, eso ya lo he definido. Aquí le pongo, no sé, geotextil. Esto de la adhesión y el ángulo de no recuerdo, creo que era la de fricción sobre estructura. ¿Cuánto es la fricción entre el geotextil y entre el eso es. Y aquí en adhesión le damos 0, porque pues el relleno va a ser granular, es 0, y aquí es el ángulo de fricción sobre estructura. Esto es geotextil. ¿Listo? Entonces aquí lo definimos, ¿no? Como 2 tercios de tío. ¿Listo? Le damos OK. ¿Listo? Y posteriormente, por ejemplo, nosotros podemos hacer esto, ¿no? Podemos construir con bundaris. A partir del bundari podemos construir un muro de tierra armada. Entonces empezamos, ¿no? Listo, aquí podemos
Miren, aquí damos este. El relleno. ¿Cómo? Ahí va a ser el no, ahí va a ser el No, aquí va el muro, ¿no? El relleno con los textiles. No, que ahorita tenemos que adaptar la forma y todo eso. ¿Listo? Por ejemplo, entre 8 y 9 puedo definir. Lo que sea entre 7 y 8. Entre 7 y 8. Un punto que sea. En otro punto. Listo, define otro punto que sea cuánto es por eso no le va a venir. Creo que eso es mejor que definirlo antes, ¿no? Toda la sección con el muro y después se la introduce. Entonces supongamos que este fuera el muro en tierra armada. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Lo defino como material de relleno. ¿Listo? Bueno, aquí en caso de que hayan filtros, entonces ya puedo mover este nivel plástico para acá. ¿Y dónde está abierto, verdad? Ah, es por ahí, pues por eso. ¿Y esto qué era? A ver, otra vez, esto era arcilla. Esta no está cerrada. Esto ahí tiene que, cuando les pase eso de que no se le llevan tres porque no está cerrada el límite, esto no está todo cerrado. Ese es el relleno en tierra armada. Eso que hay informando, ¿no? Y listo, ya hemos definido el material. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es esto es ya aplicar ese material. Entonces le damos soporte, adherir soporte. Entonces lo textil. ¿Y en dónde queremos aplicar el soporte? De aquí hasta soporte, adherir soporte. Entonces lo vamos aplicando cada esto lo vamos aplicando. Entonces ahí tenemos como la capa de terreno y soporte. Terreno, soporte, terreno, soporte. ¿Listo? Esta tabla de agua la movimos acá porque pues, se supone que esto ya va a tener filtros y ya va a estar siempre drenado. ¿Listo? Por tanto, pues la tabla de agua quedará casi todo. Soporte no va a ser tan más. Lo dañé aquí por meter ese. Entonces ahí ya queda como el talud con el muro de tierra armada y lo mismo, ¿no? Le damos ajustar
Sí, no, claro. Entonces, porque se da fancy, ¿no? Claro, ustedes lo hacen pero bien chévere, ¿no? Ahorita, no, eso lo definimos en el y vemos el factor de seguridad. Y lo más probable es que incremente, ¿no? Incremente y lo vuelva estable. Inclusive este está en condición pseudoestática. Entonces, si ven cómo el muro cambia o mejora las condiciones, antes la superficie rotura era por aquí, ahora ya la movió, ¿no? La más crítica va a ser sobre el muro. Esto porque el muro ya es suficientemente estable para no hacer que la masa se deslice. Y así igual con el muro de contención, el muro de gravedad. Esto simplemente que define la geometría, pero ya no en tierra, sino en concreto. ¿Listo? ¿Qué hora es? Entonces, en el taller, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer esto, ¿no? Yo les voy a dar un perfil y ustedes van a tener que diseñar el muro, ¿listo? Todo el muro, es decir, las dimensiones, el refuerzo, y en caso del refuerzo, van a tener que darme las especificaciones.